La noche ha caído, cubriendo todo el bosque de oscuridad. Aún así hay un brillo intenso proveniente de la luna. Una luna llena grande, más brillante de lo normal, dominante pero sobre todo anormal. Los animales se esconden. El aire que sopla terriblemente se calla. Repentinamente un viento frío llega. De la nada, entre la incertidumbre y el terror, una criatura emerge. ¿Es un humano? Grita, gruñe, aulla. La bestia empieza a perder sus rasgos humanos, colmillos, cola, pelo. Un aspecto animal se hace presente. Probablemente hayas escuchado una historia similar miles de veces. El nombre del ser es Hombre Lobo, criaturas relativamente antiguas teniendo sus primeras menciones en relatos de la antigua Grecia, como el rey Licaón. A través de la historia, estas leyendas han ido evolucionando. Hoy en día, aunque mayormente se les considere criaturas fantasiosas o irreales. Existen personas y relatos que proponen que su existencia podría ser cierta. Así que en este video les hablaré sobre criaturas hombre lobo. La bestia de Bray Road es una criatura criptida, reportada por primera vez en el año 1980, en el camino a las afueras de Elkhorn, Wisconsin. Se le describe como un ser peludo, con una apariencia similar a un lobo anormalmente grande. Tiene la capacidad de caminar de forma bípeda. La gente de la zona sospecha que el ser podría ser un hombre lobo, aunque nunca haya sido visto transformándose. El investigador paranormal Todd Roll propuso que podría estar relacionado con los animales mutilados. En la región de Walworth Country, Wisconsin, entre las teorías están que podría ser una especie de perro salvaje no descubierta, un cánido que fue entrenado para desplazarse en dos patas antes de escapar, o un espécimen de licántropo puro. Existe un cierto grupo de personas afirma que podría ser un skinwalker, aunque no se descarta la posibilidad de que el ser sea un resultado de histeria colectiva. El Rougarou es una criatura de las comunidades francófonas en Estados Unidos y Canadá, parecido a un hombre lobo europeo. Su nombre proviene del francés loup, lobo, y garou, werwolf, siendo hombre lobo. Según Barry Jean Ancelet, un académico y profesor de la Universidad de Luisiana de Lafayette, experto en el folclore cajún. La criatura sería un licántropo basándose en los primeros relatos. La leyenda ganó popularidad tras ser contada por los inmigrantes franco-canadienses. Supuestamente el ser habita en los pantanos de Acadia, el área metropolitana de Nueva Orleans y los campos de regiones boscosas. La bestia es caracterizada como una criatura con cuerpo humano y cabeza de cánido. La historia era normalmente contada para crear terror en los oyentes. Según algunas historias, el ser cazaba y asesinaba a los católicos que no seguían las reglas de la Cuaresma. Esto coincide con relatos antiguos que decían que para transformarse en Rougarou debían romperse esas reglas 7 años seguidos. Existen versiones que afirman que el ser estaba bajo un hechizo por 101 días. Al terminar el tiempo, la maldición sería otorgada a otra persona. En el día los maldecimos se transformarían en humanos, pero estarían enfermos todo el tiempo. Si alguien que tuviera la maldición se atreviera a decir algo, sería asesinado. Según los pueblos originarios, si alguien veía al ser en su forma de licántropo, sería maldecido transformándose en un Rougarou. La historia de este ser comenzó en el año de 1952, cuando un hombre el cual fue identificado como Earl, un residente del condado Webster en West Virginia, reportó haber visto a una criatura parecida a un licántropo. Esto se conectó con una historia ya existente, la cual contaba que un par de personas logró ver al hombre lobo de Webster cuando estaban manejando en la carretera. Mencionaron que la bestia se movía ágilmente mientras perseguía el vehículo, presentando una mitad humana y otra canina. Tiempo después, un grupo de granjeros reportaron que la criatura había atacado su ganado. Esto hizo que más personas contaran que habían escuchado aullidos alrededor del condado, los cuales supuestamente pertenecían al extraño ser. Las personas teorizaron que la criatura habitaba en los Apalaches, sosteniéndose de los avistamientos del hombre lobo en la región montañosa del estado. Entre otros reportes, se encontró en un bosque decenas de animales y árboles mutilados. Estos ataques fueron
Atribuidos al hombre lobo de Webster, entre las teorías se encontraban que era un ser fantasmal que se manifestaba en el estado, que era un secuaz del Mothman o que pertenecía a una raza parecida a la del hombre perro de Michigan, hasta que en el año 1970, después de investigaciones, se concluyó que solo era un caso más de histeria colectiva. Los Wolvers son criaturas descritas como bestias humanoides con la cabeza de un lobo y cuerpo peludo. Normalmente se le representa con un pelo castaño. Tiene una altura similar a la de un humano promedio. Tiene un comportamiento tranquilo viviendo de manera solitaria. Se dice que habitan en la Wolvers Stone, una cueva cerca del agua. Sus últimos avistamientos se dieron en las Hebridas Shetland en el siglo XIX. Andrew Warren afirmó que su abuelo había desenterrado el esqueleto de un licántropo. Ellos se llevaron el esqueleto a casa. Después de eso pudieron observar al extraño ser asomarse desde la ventana. Debido a este encuentro, decidieron enterrar el cadáver de nuevo. Estas historias fueron muy similares a las contadas en la región debido Merionethshire, Gales. La doctora Susan Schoon Everly sugirió que la leyenda del Wolver pudo haberse originado por personas con síndrome de Hunter que vivían alejados. El lobizón, también conocido como Luisón o Huicho, es uno de los 7 hijos de Tau y Kerana en la mitología guaraní. Este ser habita todo Sudamérica, pero especialmente Paraguay. Se dice que esta criatura se encuentra entre la mitad de la vida y la muerte. El lobizón se encarga de hacer imposible la vida en el más allá cuando interviene. Aparece los días viernes y martes, cuando al caer la noche pierde su forma humana para transformarse en lobo. Visita los cementerios para jugar con los cadáveres y alimentarse de ellos. Tiene la habilidad de transformar a otras personas en lobizones. Para hacer esto necesita besarlos en la frente y pasar por debajo de sus piernas. Al hacer esto puede comerse el alma de sus víctimas. Existen maneras para percatarlo. Algunas son escuchar los ladridos de las jaurías de perro o su olor nauseabundo. Cuando llega el día se transforma en humano, pero manteniendo heridas que pudo haberse hecho en la noche. Según las historias, cuando el lobizón nació, apareció la conformación de estrellas, las 7 cabrillas, significando que la maldición de los 7 hijos malditos de Tau y Kerana había terminado. La bestia suele convertirse alrededor de las 11 de la noche y vuelve a su forma normal a las 4 o 5. Casi siempre se le describe como un hombre lobo europeo común. Existe una tradición donde el presidente de la nación apadrinaba al 7º hijo varón de una familia para evitar que éste se transforme en lobizón. Se trata de una criatura que fue vista por primera vez en el condado de Wexford, Michigan, en 1887. Se le describe como un ser bípedo de aspecto canino, con una altura aproximada de 2 metros de alto, ojos azules o ámbar, que cuenta con un torso humano y cabeza de animal. Según las leyendas de la zona, se dice que el ser aparece cada 10 años. El mayor número de avistamientos de la criatura ocurren en la península inferior de Michigan, donde se le oye con un aullido humano. A finales del siglo XX, se dijo que la criatura rondaba el río Maniste, Michigan. Aunque según algunos relatos el ser existe desde la época de las tribus Odawa, durante el año 1937 en París, Michigan, Robert Fortney afirmó haber sido atacado por una manada de perros ferales. Lo extraño es que uno de los cánidos tenía una postura bípeda que recordaba a un humano. Encuentros similares sucedieron en la década de 1950 en el condado de Allegan, aunque también se la ha visto en otros lugares como Maniate y Cross Village en 1967, alrededor de los años 1993 y 1994, en Grand Haven y el condado de Ottawa. Un hombre llamado Ben afirmó haber visto a la criatura 3 veces en ocasiones distintas. La más famosa ocurrió en diciembre de 1993, cuando él vio al Dogman en la entrada de su casa, en Lakewood Drive. Él empezó a gritar. El ser, al escucharlo, decidió escapar. Otro relato en 1994. Alguien atropelló al extraño ser en una carretera al creer que era un ciervo. Al final nunca se encontraron pruebas del suceso. Estos seres se tratan de figuras provenientes de la mitología inuit. En las tradiciones de lugares como Groenlandia y Canadá, la leyenda cuenta que una mujer perteneciente a la tribu inuit se casó con un misterioso hombre que resultó ser un espíritu con forma de perro.
De su unión surgieron criaturas que eran completamente caninas, aunque habían unos pocos que eran mitad humanos, mitad perros. A estos seres se les conocería como atlets. Después de esto, el espíritu obligó a la mujer a vivir con él. Cuando la familia de la mujer los descubrió, abandonó a los Atlet, convirtiéndose en una raza salvaje alejada de los humanos. A los Atlets se les caracteriza como mezclas entre cánidos y humanos. Tiene una fuerza y agilidad superior. Su comportamiento es salvaje y violento, lo que les permite ser guerreros audaces. Estos seres representan el miedo a lo desconocido y la advertencia de los territorios y entes remotos. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Fue un poco corto, pero no encontré tantas criaturas. Adiós. Y recuerden, lo oculto siempre está ahí observando.